Con Claudio, con Silvana, pero ahora nos vamos a ir a otro tema porque tenemos un tremendo invitado en el estudio. Él es Patricio Fernández, es ex superintendente de salud, es abogado y nos va a contar. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Respecto a este duro golpe que recibieron la semana pasada las ISAPRES por parte de una resolución de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a utilizar solo una tabla de factores, mecanismo con el que se calcula el valor de los planes de salud en relación a los factores de riesgo como el sexo o la edad del usuario. ¿De qué se trata esto, Patricio? Por favor, ilumínanos. Bueno, vamos a tratar de explicar porque son todas materias complejas este año. Bueno, primero gracias a la invitación. Este año nos hemos visto enfrentados a noticias del mundo de las ISAPRES desde el punto de vista judicial y que han causado impacto. Primero fue el alza de precio base que resolvió la Corte Suprema, a diferencia de como lo venía haciendo, lo resolvió en términos generales, para toda la cartera, para todos los planes, y eso implicó para la Superintendencia de Salud que este proceso se tuvo que hacer nuevamente. Después continuamos con el precio GES, que se reajusta cada 3 años. Tuvimos una alza histórica de parte de la ISAPRES y que aún no tenemos una respuesta y una resolución de eso, del cifra récord de reclamos ingresados a la Superintendencia de Salud, más de 100.000, y una cifra récord también de judicialización en las Cortes de Apelaciones por ese motivo. Vamos a esperar qué pasa. Pero en esto, venía hace un tiempo ya una judicialización creciendo sobre el tema de la tabla de factores. ¿Qué es la tabla de factores? Buena pregunta. ¿Qué es la tabla de factores? Cuando tenemos nuestro plan de salud, que lo pueden revisar en línea la mayoría de los afiliados, al reverso de la carátula aparece una tablita y esa tablita tiene un factor, un número, y aparece distintos tramos de edad. En una tabla antigua que se ocupaba por la ISAPRE hasta antes de la que dictó la Superintendencia de Salud y vigente para muchos planes aún, tiene 14 tramos de edad que van de los 0 a los 85 y más años y distingue entre hombre y mujer cotizante, hombre y mujer beneficiario, estableciendo factores de riesgo mucho más elevados para las mujeres, sobre todo en edad fértil. Perjudica a las mujeres que están en edad de tener hijos. Así es, notoriamente, además de los adultos mayores y otros grupos también. Como los menores de 2 años. También los menores de 2 años. Perfecto. Ese factor, ¿qué es lo que se hace con esa tablita? Ese factor se multiplica por el precio base de los planes de salud y da el precio a pagar por el plan complementario, y a eso hay que sumar el precio GES y algún beneficio adicional que pueda tener una persona, y da el total de la cotización pactada. La Corte ahora dijo, esta tabla de la Superintendencia de Salud, que se dictó el 2019, es una tabla que corrige la discriminación a la mujer y establece factores que son mucho más equitativos. Por ende, parece razonable, dice la Corte, aplicarla, y hace obligatorio a todos los planes en administración de la ISAPRES. Por lo tanto, las ISAPRES van a tener que recalcular sus planes de acuerdo a lo que establece estos nuevos factores de la tabla. Y si da alguna diferencia a favor de las personas, dice que las ISAPRES lo tienen que reintegrar ese dinero a las personas. O sea, devolver a mujeres, a pequeños que hayan estado en ese margen de edad de 0 a 2 años y que no se le haya respetado esa tabla, a los cotizantes habría que devolverle esa plata. Así es, se devuelve como excedente. Lo que hay que hacer es calcular, de acuerdo a la tabla, situar de acuerdo a esta nueva tabla, y si el cálculo del nuevo precio es inferior a lo que traía, se produce esta diferencia a favor. Déjame ver si lo puedo entender. Lo que pasa es que yo creo que lo entendí de la siguiente manera. Hasta el 2019 había una tabla de cálculo. Ajá. El 2019 la Superintendencia dicta una nueva tabla. Pero esa tabla solamente regía para los nuevos planes que del 2019 se pactaran en adelante, no para atrás. Esto llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, resolviendo esto, dijo no solamente se va a aplicar esta nueva tabla para los planes para adelante, sino que también se va a aplicar retroactivamente. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que esta nueva tabla también se aplica para planes antiguos. Y ahí es donde se va a producir una diferencia, porque la nueva tabla establece valores más bajos que el plan que tú venías pagando. Entonces, ahora la ISAPRE te va a tener que devolver plata a ti por esta resolución de la Corte. Pero esa devolución de dinero va a ser a través de los excedentes. Va a ser como excedente, así lo establece la Corte, y ya lo hizo así también para el alza de precio base. Ahora le encarga a la Superintendencia de Salud para que en el plazo de 6 meses como máximo dicte las normas correspondientes para que se materialice esto, y además el recálculo de los planes de salud. Patricio, antes del 2019 que la Superintendencia hiciera esta tabla, si yo, por ejemplo, quería salirme y no tener un plan con útero, yo tenía que ir al ISAPRE y hacer las gestiones. Si mi hijo cumplía los 2 años, yo tenía que ir al ISAPRE y decir mi hijo ya cumplió los 2 años para que no me siguieran cobrando de más. O sea, uno tenía que hacer ese trámite. Si uno no lo hacía, te seguían cobrando eternamente.
ahora, ¿cómo funciona? Porque quienes no lo hicieron, ¿se les va a devolver también? Sí. Bueno, importante aclarar que esta tabla del año 2019, porque estaba yo de superintendente cuando hicimos eso, vimos que la cosa legislativa no avanzaba, había que corregir problemas de discriminación y vimos que podíamos avanzar por vía administrativa. En algún minuto varios colegas abogados me dijeron, no, usted no puede hacer esto, lo hicimos igual, y la Corte nos validó eso. Pero había una limitante en ese momento, que hay una norma que dice que las regulaciones de la Superintendencia de Salud no pueden tener efecto retroactivo, porque no pueden afectar los contratos ya vigentes. Entonces fue, digamos, lo que pudimos hacer, y las personas que se cambiaron de plan y las ISAPRES ya dejaron de comercializar con las tablas antiguas, ¿ya? Por eso quedó aún un número importante de planes con estas tablas antiguas, que son discriminatorias, que tienen tramos excesivos, digamos, de 14 tramos, y ahora esa situación de forma automática, porque las personas no van a tener que hacer nada, solamente lo que va a hacer la ISAPRE va a ser instruir, la superintendencia va a instruir a la ISAPRES de cómo hacerlo, pero esto va a operar en forma automática. Asimismo, los reintegros correspondientes son cálculos que le van a corresponder a la ISAPRES. Me tiene que informar a mí que me tiene que producir ese reintegro. Así es. Lo que puede pasar es que las personas hagan de alguna forma su propio cálculo, y si estiman que el cálculo no es correcto, van a poder recurrir a la Superintendencia de Salud a fin de que corrija esa situación y a través de un reclamo. Patricio, tú como ex superintendente, yo sé que te manejas, pero al callo con los números. Pongámonos el caso de una mujer de unos 32 años, ponte tú en edad fértil, más o menos con un plan de una ISAPRE común y corriente, más o menos ¿cuánto estaba en la tabla antigua? Aprox. Sí, una mujer, bueno, digamos que los planes varían de acuerdo a cobertura, pero vamos a hablar de promedio. Una mujer de 32 años sin carga, soltera, podría estar en un plan de 130.000 pesos en promedio. Perfecto. Con la nueva tabla, más o menos, ¿en cuánto quedó esa misma mujer? 90 y tantos mil pesos. 90.000 pesos. Sí. O sea, va a tener 40.000 pesos de diferencia que la ISAPRE le tiene que devolver a esta persona. Así es, en promedio, porque puede ser incluso más. Puede ser incluso más. ¿Y qué pasa con las mujeres con carga, por ejemplo? El mismo caso. Que hay que hacer el mismo ejercicio. Lo que es importante para que se haga el ejercicio, para que lo entiendan en la casa, cuando es el cotizante, se ubica en esta tabla de acuerdo a su edad y le va a arrojar un factor. ¿Ya? Después ubica su carga. Por ejemplo, si tengo un hijo de 10 años, busco en la tabla y determino el factor del menor de 10 años. Sumo los factores. El mío más el del menor, y eso me da el número que tengo que multiplicar por el precio base. La carátula dice cuál es el precio base, que pueden ser 2 UF, 2,5 UF, 3 UF, y eso se multiplica por el factor, y ese es el precio que se cobra. Por lo tanto, las personas que aún tengan su tabla antigua van a poder hacer ese ejercicio y comparar con la tabla nueva si les es más beneficioso. ¿La tabla nueva benefició a todos los segmentos? O sea, ¿bajaron los factores en todas las edades o hay algunos que quedaron iguales? El factor de hombre quedó más o menos parecido. Sí, el factor de hombre en algunos tramos, sobre todo en los que se equiparan a la mujer en edad fértil, entre los 25 y los 35 años, por ahí, en el caso del hombre quedó... No hacemos ninguna esperanza. Claro, no. Pero si tenemos carga... Si tienes carga, se ahí beneficia. sí puede haber una diferencia. Absolutamente, absolutamente. Ahora, lo que hay que tener presente es que el año 2010 se congelaron las tablas por parte del Tribunal Constitucional, lo que significa que una persona que hoy día tiene 60 años, se le congeló la tabla el año 2010. Por lo tanto, el factor que le están cobrando no es el de una persona de 60 años, sino el que tenía al momento de dictarse el fallo del Tribunal Constitucional del 2010. Por eso ese ejercicio hay que verlo bien con lo que le cobran a la persona, ¿ya? Hay que revisarlo caso a caso. Por eso es muy complejo el cálculo de parte de la ISAPRE. Y hoy día escuchábamos a la autoridad y todo diciendo, efectivamente es difícil este cálculo porque van a tener que determinar prácticamente persona a persona. Y aún no hemos hablado del otro punto que establece el fallo, que es respecto de los menores de 2 años. Porque la Corte resolvió un punto aparte muy importante, a mi juicio, que dice que las ISAPRES no van a poder cobrar cuando se incorpore una carga no nata y hasta los 2 años de edad. Porque dice que por aplicación de convenciones internacionales de protección del niño, normas constitucionales y la importancia del desarrollo psicomotor del menor hasta los 2 años, es relevante eso, y que los gastos que genere el menor están suficientemente cubiertos con el precio GES que cobra la ISAPRE. Perfecto. Por lo tanto, ese es otro cálculo que tiene que realizar también la Super de Salud. Para poner la pelota en el piso, Patricio, más o menos, ¿cuánto es en un plan promedio también un menor de 2 años? ¿Cuánto costaba más o menos aproximadamente? Incorporarlo en promedio. Sí, en general. Sí, a ver,
que se multiplica por el precio base, pueden ser unos 50.000 pesos. 50.000 pesos. Sí. Y esos 50.000 pesos hoy en día se acaban. O sea, eso se lo van a tener que devolver eventualmente a las personas que se lo cobraron. O sea, y te lo empiezan a cobrar cuando tu hijo cumple los 2 años. Cuando cumple los 2 años, se le va a aplicar el factor correspondiente al menor de 2 años. Y si no me equivoco, antes uno pagaba más por el menor de 2 años, ¿no? Había toda una discusión respecto a la incorporación y también era motivo de judicialización, pero efectivamente las ISAPRES cobraban al momento de incorporar esa carga porque estimaban que era un gasto adicional que iba a tener el plan y por lo mismo cobraban este factor adicional. Y eso entonces ahora queda absolutamente erradicado. Eso en cuanto entonces a lo que se ha llamado, como le han puesto el golpe que recibieron la ISAPRES y que para muchos vendría a aumentar la crisis financiera de este rubro. Hemos escuchado que las ISAPRES vienen llorando todo el año, las pérdidas que hoy el sistema va a colapsar. De alguna manera esto pone más compleja la situación. No, eso es innegable que las ISAPRES traen una situación de pérdida que arrastra ya más de un año, 18 meses por lo menos, después de haber tenido números de ganancias históricas con la pandemia, y se proyecta para este año algo así como 200.000 millones de pesos en pérdida. El tema es que no solamente esto, que a mi juicio sin duda que merma, porque probablemente las ISAPRES van a tener que aumentar capital, van a tener que recalcular sus ratios de cumplimiento, etcétera. Pero además está pendiente lo que dice el precio GES, que no es menor, porque si el precio GES se resuelve de la manera como ha venido resolviendo la Corte los otros 2 fallos, a mí me parece que el sistema va a estar en una situación muy, muy crítica. Quiero entrar ahí, Patricio, respecto al sistema, qué tan complejo, se habla incluso de un salvataje estatal que podría darse según algunos, pero ¿cómo y cuándo la ISAPRES me podrán devolver mi plata? ¿Hay una fecha, la Corte le puso una fecha, un tope para que me devuelvan mi plata como excedente? En principio son 6 meses los que tiene la superintendencia para dictar las normas. ¿Ya? O sea, podemos hablar del plazo de 6 meses más el plazo que eventualmente la superintendencia le dé a las ISAPRES para reintegrar esos recursos como excedente. Tenemos la experiencia de lo que pasó en el alza de precio base, que le dio 3 meses a las ISAPRES para reintegrar lo que habían percibido en exceso por el alza de precio base. Por lo tanto, podríamos pensar eventualmente que la superintendencia también va a dar cierta parcialidad en la devolución. Me parece que más allá que se hable de un salvataje a la ISAPRES, yo creo que acá lo que hay que hacer definitivamente es ponerse serios con el tema de la salud y no solamente de entregar recursos, sino que dar certezas, y ese es el problema. Uno ha visto como hay una mesa de trabajo entre el gobierno y las ISAPRES que lleva varios meses en funcionamiento y lamentablemente no hemos tenido ninguna medida concreta que haya salido de esa mesa. No existe, yo no la conozco. Y ahora hubo una reunión hace poco donde tampoco hubo una medida concreta. Entonces uno dice, ahí algo está pasando, porque finalmente todos sabíamos que este fallo de la Corte Suprema venía hace meses. Los alegatos fueron hace un par de meses de parte de los abogados y las posibilidades de resolución eran solo 2 o 3. Claro. Entonces muchas más. Es como, o sea, la sorpresa no sé para quién es, puede ser para los afiliados, pero para quienes estamos en este mundo, estaba todo el mundo esperando cuál iba a ser la resolución. O era la del voto disidente del ministro Muñoz, quien decía que las ISAPRES solamente tenían que cobrar el precio base y no una tabla, o era lo que se resolvió, pero no había más opciones. Entonces, me parece a mí que estamos llegando tarde, me parece que en esa mesa está algo coja, me parece que falta ahí los prestadores, porque finalmente hoy día estamos hablando de precios, de recursos y del duro golpe en los bolsillos de las personas. ¿Y eso por qué está determinado? Por los precios que establecen las clínicas y los prestadores. Por lo tanto, ellos tienen que estar ahí, tienen que ser parte de eso. El colegio médico perfectamente podría estar sentado en esa mesa, pero eso no ocurre. Entonces ahí me parece que estamos llegando algo tarde. Patricio, cuando nos dicen que esto se va a devolver, el exceso que se nos cobró, a todo esto, el exceso que se nos cobró, ¿desde cuándo se estaría contando? Porque, por ejemplo, si la tabla es del 2010 o desde cuándo viene cobrando, por el tuyo entré en la ISAPRES el 2006, eso quiere decir, y con la tabla antigua, eso quiere decir que el 2006 a la fecha me van a tener que hacer una reajustabilidad mensual, anual, y eso me lo tienen que devolver. Primera pregunta. Segunda pregunta, cuando me dices que son excedentes, ¿qué es? ¿Me van a quedar en mi cuenta? ¿Me los van a imputar a pago de futuras cuotas? ¿Yo puedo retirar esa plata? ¿Solamente la puedo ocupar para comprar en una farmacia? ¿Cómo ocupo yo los famosos excedentes cuando me devuelvan la plata? Bueno, primero en cuanto al plazo de devolución, lo que dice el fallo de la Corte es que es el plazo de prescripción el que se aplica. 5 años. En nuestro derecho son 5 años para todo efecto,
Pero hay una interpretación que va a tener que hacer la Superintendencia de Salud si lo entiende de esa forma o entiende como plazo diciembre del 2019, que es cuando se dictó la nueva tabla. Porque perfectamente se podría discutir y decir cómo me vas a hacer reintegrar algo en una época en que no existía. Claro. Entonces, ahí tiene razón la ISAPRE. Claro, entonces en ese punto y marca una diferencia importante. Es hartas lucas. Es mucha plata. Son como 3 o 4 años. En relación a lo segundo, bueno, los excedentes, aquella diferencia que se produce entre la cotización de la persona y el valor del plan, cuando es a favor, se enteran esos recursos en una cuenta individual de las personas que es administrada por la ISAPRE y que las personas pueden utilizar durante el año en algunas prestaciones en convenio, en farmacia. Esto ya se ha ampliado muchas cosas, y también incluso pueden imputar ese dinero al pago de la cotización. También se puede, o se pueden también contratar beneficios adicionales con esa plata. O sea, yo puedo tomar ese exceso y decir, de aquí no me sacan más plata a mí, con este exceso ustedes se van a pagar estos meses del plan de salud. Perfectamente se puede hacer eso, se pueden mejorar cobertura, se pueden hacer varias cosas con eso. Y si las personas no hacen uso de ninguna de esas opciones, la ley ya establece que una vez al año se tiene que reintegrar eso como dinero efectivo en las cuentas de las personas y se hacen transferencias o de preferencia, digamos, y si las personas no tienen esa opción, pueden ir a retirar un cheque, un valevista. O sea, si no ocupo mis excedentes, entonces me lo pueden reintegrar una vez al año en el fondo con un cheque a mi cuenta corriente, o yo ir a buscar un valevista y poder ocupar la plata. Lo que se ha hecho en los procesos anteriores son transferencias por la facilidad, digamos, de ese procedimiento para las personas también. Yo nunca he tenido excedente. Sí, estoy haciendo un cálculo matemático, a ver si me podéis ayudar, porque soy pésimo para la matemática y por eso estudié Derecho. Mira, estoy pensando en una mujer, 30 años también, con una carga. Un tema simple. Pongámosle más o menos número. Si estamos hablando de unos 150.000 pesos más o menos. En promedio puede ser, sí. Con la tabla nueva debería estar cerca de los 80.000 pesos, 70.000 pesos. Qué relativo, pero yo diría unos 90.000 pesos. Ya, o sea, digamos que hay una diferencia mensual de 60.000 pesos a favor del cotizante. Correcto. Eso habría que calcular esos 60.000 pesos por 12, porque eso es lo que en definitiva tiene que devolverle la ISAPRE. Así es. ¿Me ayudan con 60.000 por 12? Te lo hago, hijo, Gracias, para eso los celulares tienen calculadora. 720.000 pesos. Creo. Y si estos son 3 o 4, o sea, si nos vamos a los 5 años de prescripción, esos 712.000 pesos, que sería el máximo que podríamos tener, 712.000 por 5. Por 5, espérate. Ya, pero espérame, 712.000. Ahí llegamos. 712.000 millones. 3.560.000. Ojo, 3.560.000 pesos podríamos estar hablando que es la devolución que tendría que hacerle por persona, por cotizante eventualmente a usted. Es harta platita. Y yo me imagino esos 3 millones, ya yo puedo decir, ok, yo 1 millón lo ocupo para pagar mis siguientes cotizaciones, pero podría echarle manito a ese fondo para poder recuperar esas luquitas y invertirlo en algún proyecto mío, en alguna pyme, en alguna... O sea, como un pequeño retiro del 10%. ¿Qué debo hacer yo para poder retirar ese dinero y hacerlo platita efectivo? ¿En qué fecha? ¿Cómo se hace? Nada, no hay que hacer nada porque la ley de hecho impone la obligación a la ISAPRE de reintegrar. Eso se hace una vez al año, se hace en el mes de enero de cada año. Y las ISAPRES, lo único que tiene que hacer la persona es mantener actualizados sus datos en la ISAPRE respecto a los datos de banco, de transferencia, etcétera, y ahí se materializa. Lo importante acá es esperar este plazo de 6 meses y no generar expectativas, porque cuando estamos hablando de dinero y las necesidades que tenemos... Mucha gente dice ahora viene Navidad. Claro. ¿Y por qué lo digo? Porque hay aspectos de este fallo que son interpretables y otros que no son interpretables. Entonces vamos a ver qué es lo que va a definir la superintendencia en relación a eso.